Toy Story 3 parecía un cierre perfecto. Toy Story 4 fue una secuela inesperada, arriesgada, pero funcional. Y este año llegó Toy Story 5. Y la pregunta es inevitable. ¿Realmente era necesaria? Es bueno verlos peleando otra vez. Sí, que lo es. Porque seamos honestos, en los últimos años hemos visto regresar una cantidad absurda de franquicias que parecían que las historias ya habían acabado. Películas que regresan no porque haya una historia nueva que contar, sino porque existe una oportunidad de negocio demasiado grande como para dejarla pasar. Y cuando se anunció Toy Story 5, estoy 100% seguro de que la mayoría de personas, incluyéndome, pensaron exactamente lo mismo. Van a arruinar la franquicia, nos van a arruinar la infancia. Y honestamente tenemos razones para pensarlo. Toy Story no es cualquier saga, es una de las franquicias más importantes en la historia del cine animado. Una saga que ha logrado algo que muy pocas películas consiguen: conectar emocionalmente tanto con niños como con adultos. Porque mientras los niños ven juguetes cobrando vida, los adultos terminan encontrando historias sobre crecer, cambiar, perder personas importantes y aprender a dejar ir. Y quizás esa sea la razón por la cual todos teníamos miedo de Toy Story 5. Es que imagínense, si ya había pasado esto con Toy Story 4, con Toy Story 5, es que yo pensé que ya de verdad ya no había más leche que sacarle a la vaca. Porque cuando una franquicia significa tanto para tantas personas, es que cualquier secuela se convierte en un riesgo total. Así que cuando me senté a ver esta quinta entrega, en mi cabeza solamente habían dos preguntas. ¿Estamos frente a otra secuela creada únicamente para explotar la nostalgia, o Pixar verdaderamente tiene algo nuevo que decir? Y después de verla, tengo una respuesta bastante clara. Así que empecemos. Toy Story 5 funciona como una continuación directa de los acontecimientos de Toy Story 4. Después de la despedida entre Woody y sus amigos, los juguetes continúan su vida junto a Bonnie mientras intentan encontrar su lugar en una realidad muy distinta a lo que conocieron durante años. Y es precisamente ahí donde la película introduce su conflicto principal: la tecnología. Porque por primera vez en toda la saga, la amenaza no es otro juguete. Tampoco es un vecino destructivo como Sid, ni un coleccionista obsesionado, ni un oso manipulador. Que ojito con Lotso, muchos lo llamaban loco y no estaba muy allá de la realidad. Ese día algo cambió dentro del Lotso. Algo se quebró. La amenaza en esta película ahora es algo mucho más grande. Un cambio completo en la forma en la que los niños viven su infancia. La película nos presenta una realidad que muy probablemente muchos padres van a reconocer de inmediato. Niños que pasan horas frente a una pantalla, niños que cada vez juegan menos, niños que se comunican más a través de dispositivos que cara a cara. Y aunque a primera vista pueda parecer una idea muy simple, debo admitir que me sorprendió muchísimo la forma en que Pixar desarrolló este concepto. Porque detrás de toda la aventura, el humor y los momentos de acción, Toy Story 5 termina siendo una crítica bastante directa a una realidad que vivimos todos los días. La película constantemente nos hace una pregunta incómoda. ¿Qué pasa cuando una generación entera decide reemplazar la imaginación con la estimulación constante de una pantalla? Y lo interesante es que este conflicto no solamente afecta a niños, sino que también afecta a los juguetes. Porque si los niños dejan de jugar, los juguetes pierden aquello que les da propósito. Y es aquí donde la película encuentra algo que me pareció genuinamente interesante: el miedo a ser abandonado. Un tema que siempre ha estado presente en todas las películas de Toy Story, pero que aquí adquiere una dimensión mucho más gigante. Ya no se trata de un juguete que tiene miedo a ser reemplazado porque su niño está creciendo. Ahora se trata de juguetes que se preguntan a sí mismos si todavía tienen lugar en la vida de un niño en el mundo moderno. Pero, aunque la idea de la película me parece bastante interesante, hay varias decisiones que no me terminaron de convencer. Y la primera tiene que ver con uno de los grandes, un ídolo, un fiera, un máquina, Buzz Lightyear. Algo que me viene molestando desde Toy Story 3 es que Buzz se ha convertido en un simple alivio cómico. Y aquí, lamentablemente, esa tendencia continúa. Yo entiendo perfectamente que no todas las películas necesitan que Buzz sea coprotagonista con Woody. Esa historia ya tuvo su momento y no hay necesidad de intentar repetirla una y otra vez. Pero una cosa es quitarle protagonismo, otra muy diferente es quitarle todo el peso narrativo que alguna vez tuvo. Durante gran parte de la película sentí que Buzz estaba ahí simplemente porque tiene que estar, como si la historia no supiera realmente qué hacer con él. Y eso fue una gran decepción porque estamos hablando de uno de los personajes más importantes de toda la franquicia. Un personaje que en las primeras películas representaba muchísimo más que un simple chiste. Y hablando de Buzz, hay
una cosa que me sacaba de la película completamente cada vez que aparecía en pantalla. Y es la subtrama que hicieron con los muñecos de Buzz. Y honestamente, sigo sin entender cuál era su propósito. Cada vez que la película regresaba a esa historia, sentía que el ritmo se detenía por completo. Que no aportaba ningún tipo de desarrollo a ninguno de los personajes. No fortalecía los temas principales tampoco. Y mucho menos generaba una recompensa emocional que justificara todo el tiempo que le dedica a la película. Es una de esas subtramas que constantemente te hacen preguntarte por qué está aquí y qué intenta aportar. O sea, es que literalmente si sacas esa subtrama de la película, te queda exactamente igual. No hay ninguna diferencia. También sentí que la película abarca demasiadas cosas al mismo tiempo. Tenemos el conflicto tecnológico, tenemos el miedo al abandono, el no querer dejar a tu niño crecer, diferentes tipos de casos sociales que pueden aparecer en internet, etc. Y aunque todas estas ideas son buenas, se siente como si la película estuviese compitiendo consigo misma por captar nuestra atención. Y al final hay tantas cosas pasando al mismo tiempo que algunas terminan perdiendo impacto. Y quizás uno de los ejemplos más claros es Woody. Voy a ser completamente sincero. Cuando me enteré de que Woody no iba a ser el personaje principal de la historia, me asusté bastante. Woody no solamente es mi personaje favorito de la saga. Woody para mí es el corazón de Toy Story. En esta película Jessie se vuelve la protagonista y yo tenía miedo de que esa transición no fuera a funcionar. Pero curiosamente, ese no terminó siendo el problema. El problema fue otro. La razón por la cual Woody regresa. No me malentiendan, siempre es un placer ver a Woody en Toy Story, pero sentí que la película no le da una buena explicación a su regreso. Y es que después de Toy Story 4 y ver todo el cierre emocional que tuvo Woody, es inevitable pensar que Pixar trajo a Woody de regreso nada más porque los fans les gustaría verlo otra vez. Por suerte, y aquí es donde la película me termina cerrando la boca, el personaje que más dudas me generaba terminó siendo precisamente el que sostiene gran parte del peso emocional de toda la película. Porque si hubo una decisión que me asustó desde el primer momento fue la de convertir a Jessie en el protagonista de la historia. No porque no me guste Jessie, todo lo contrario. Pero reemplazar a Woody era una tarea que parecía prácticamente imposible. Durante 4 películas, Woody fue el corazón emocional de toda la saga. La mayoría de los conflictos importantes pasaban por él. Las lecciones más importantes pasaban por él. Y gran parte de lo que hace tan especial a Toy Story existe gracias a él. Por eso pensé que esta transición iba a ser extremadamente difícil. Y para mi sorpresa, Pixar esquivó una bala y gracias a Dios no intentaron convertir a Jessie en un nuevo Woody. En Pixar se pusieron pilas y le dieron su propia historia a Jessie, sus propias motivaciones, su propio arco argumental, porque mientras Woody siempre estuvo marcado por el miedo a ser reemplazado, en este caso Jessie está marcada por algo mucho más doloroso, el miedo al abandono. Un miedo que estuvo presente desde Toy Story 2 y que incluso después de años sigue persiguiéndola. La conexión que se establece entre Jessie y Emily le da un peso emocional enorme a toda la historia. No se siente como una referencia nostálgica, no se siente como un intento barato de recordar películas anteriores. Se siente como una herida que nunca terminó de sanar. Y eso hace que cada decisión que toma Jessie tenga sentido, que cada duda que tiene resulte comprensible y que cada momento emocional se sienta genuino. De hecho, una de las escenas más emotivas de toda la película nacen de este conflicto. Y sí, hubo más de un momento donde sentí que Pixar estaba haciendo exactamente lo que mejor sabe hacer, agarrarte por los sentimientos sin que te des cuenta. Hubo una que otra escena donde empiezan completamente normal y terminan dejándote un nudo en la garganta que es imposible tragar. De esas escenas donde te toca fingir que tienes algo en el ojo porque no quieres dejar saber que estás llorando. Por juguetes de plástico. Y honestamente, cuando una película hace que conectes de esta forma con un personaje, es que algo está haciendo bien. Y muchísimo más cuando ese personaje tiene la gran responsabilidad de sostener una franquicia que durante décadas giró alrededor de Woody. Para mí, Jessie supera esa tarea con una nota sobresaliente. Y si el corazón de la película es Jessie, una de las razones por las cuales ese corazón late con tanta fuerza es por el apartado visual. Y ojito con lo que voy a decir, Toy Story 5 es sin ninguna duda la película que mejor se ve visualmente de toda la saga. Pero bueno, esto tampoco debería sorprendernos mucho que digamos. Estamos hablando de una saga que lleva más de 30 años empujando los límites de la animación. La primera Toy Story revolucionó la industria y esta quinta entrega demuestra que Pixar sigue siendo capaz de crear imágenes espectaculares. Pero de las cosas que más me encantó de toda la película no tienen mucho que ver con la parte técnica de lo visual,
sino que más bien es una decisión artística de una nueva forma de representar cuando los niños juegan con los juguetes. Hay varias escenas donde la película adopta un estilo visual mucho más cálido, más colorido y más pictórico, casi como si estuviéramos viendo una pintura en movimiento, una especie de estética inspirada en acuarelas que transmite perfectamente la imaginación de un niño mientras juega, y es absolutamente hermosa. Y no solamente porque se ve bien, sino porque conecta directamente con el tema principal de la película. Porque al final Toy Story 5 no trata sobre juguetes, tampoco trata sobre tecnología, trata sobre la importancia de la imaginación, sobre aquello que ocurre cuando un niño toma un objeto cualquiera y decide darle vida dentro de su cabeza. Y ahí es donde creo que la película encuentra algo muy valioso, porque en una época donde gran parte del entretenimiento infantil consiste en consumir contenido de manera pasiva frente a una pantalla, Toy Story 5 nos recuerda el valor que tiene crear nuestras propias historias, imaginar, inventar y jugar. La película no demoniza completamente la tecnología, pero sí plantea una pregunta que me parece muy importante. ¿Qué estamos perdiendo cuando dejamos de imaginar? Y creo que es precisamente la razón por la cual el conflicto de la película funciona tan bien. Porque no se siente como una crítica vacía hacia las nuevas generaciones. Más bien se siente como una reflexión sobre algo que está ocurriendo todos los días frente a nosotros. Niños que cada vez tienen más entretenimiento disponible y paradójicamente tienen menos espacio para desarrollar su creatividad. Y cuando la película conecta esta idea con los juguetes que tienen miedo a ser olvidados, a ser reemplazados y a perder su propósito, el mensaje termina golpeando mucho más fuerte de lo que esperaba. Pero aunque Jessie termine cargando gran parte del peso emocional de la historia, también quiero mencionar algunos elementos que ayudan muchísimo a que la película funcione. Uno de ellos es la banda sonora, porque desde la primera película, la música siempre ha sido una parte fundamental de la identidad de Toy Story, y aquí vuelve a cumplir exactamente la misma función. No busca llamar la atención y convertirse en el centro de la escena, reutiliza muchas de las bases musicales de la primera, pero tiene un trabajo que cumple una función muy importante: acompañar las emociones de los personajes, y lo hace de maravilla. Hay varios momentos donde la música eleva de maneras inimaginables escenas que ya de por sí tienen mucho peso emocional, pero que con la música terminan siendo mucho más impactantes. También, sorprendentemente, me gustó muchísimo los nuevos personajes. No todos los nuevos personajes tienen el mismo nivel de desarrollo, pero la mayoría logra justificar su presencia dentro de la historia y aportar algo a los temas principales de la película. Algo que normalmente no ocurre en este tipo de secuelas, donde muchas veces algunos personajes nuevos terminan sintiéndose como si fuesen diseñados para solamente vender mercancía. Y ahora el aspecto más importante y determinante de Toy Story 5. Y sí, es que Toy Story 5 todavía se siente como Toy Story. Puede sonar raro y algo obvio, pero no lo es. Créeme que no lo es. Porque muchísimas franquicias que regresan después de tantos años terminan perdiendo aquello que las hizo especiales en primer lugar. Aquí yo no sentí eso. La esencia sigue intacta, inclusive mucho más que en Toy Story 4. La mezcla entre aventura, humor, emoción y reflexión sigue presente. Los personajes siguen sintiéndose como los personajes que hemos acompañado durante décadas. Y aunque la película toma riesgos y explora temas nuevos, nunca deja de sentirse como una historia perteneciente a este universo. Literalmente, cuando estaba viendo la película sentí que me transporté a los 90 y que estaba viendo Toy Story por primera vez. Y después de 5 películas, eso tiene muchísimo mérito. Así que respondiendo a la pregunta con la que comenzó este video, ¿era necesaria Toy Story 5? Probablemente no. ¿Me alegra que exista? Definitivamente sí. Porque a pesar de algunos problemas con Buzz, algunas subtramas innecesarias, Pixar logró algo que parecía imposible: contar algo nuevo en una saga que parecía que ya lo había dicho todo. Mi calificación para Toy Story 5 es un sólido 9 sobre 10. Pero ahora quiero saber qué piensan ustedes. ¿Les gustó la película? ¿Creen que era necesaria? Los voy a estar leyendo en comentarios. Y si les gustó el video, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ningún contenido de cine. Yo soy el James Z y nos vemos en la próxima. Chau.